Hey people, ¿cómo están? Hoy yo sé que ustedes están haciendo una pregunta concreta y es, ¿qué más tengo que hacer para poder acercarme a esa vida que quiero? Porque yo sé que todo el tiempo están haciendo cosas nuevas, todo el tiempo están moviéndose, están intentando, están buscando maneras, están metiéndose que en el e-commerce, que están vendiendo productos, que están saliendo a conseguir día dos trabajos. Yo sé que todos hemos pasado por ahí, yo he pasado por ahí y pasé por ahí durante muchos años, desde el 2018 que empecé a emprender. Y yo hacía y hacía y hacía y era community manager y hacía eventos y hacía sándwiches y vendía perfumes y ropa y atendía panaderías y parce, hacía de todo todo el tiempo. Pues claro, yo siempre quise una vida de lujo, una vida, una chimba. Yo quería viajar por el mundo, yo quería tener mi propio tiempo, mi propia empresa, dedicarme a lo que más me gustaba y no tener que rendirle cuentas a nadie. Y yo creía que la mejor manera era únicamente darle y darle y darle y darle y darle como a rata. Y durante mucho tiempo duré así desde el 2018 hasta el 2020. Yo empecé a trabajar desde la fuerza y llegó un momento que llegó a mi vida el libro de El Secreto, no sé si lo han leído, y habla básicamente de cómo los pensamientos influyen en tu realidad. Y yo dije, ok, sí tiene sentido. Y empecé a investigar, investigar, investigar. Y hoy puedo estar aquí en Barcelona, en un nuevo país, en una nueva ciudad, en otro lugar en donde nunca he necesitado ni de mis papeles, no he necesitado ni tener un empleo, ni salir a la calle a pedir plata para poder rebuscármela, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tuve claro que yo iba a poder hacer lo que quisiera. Yo dejé mi país con esa plena convicción de que la iba a romper y la rompimos desde el filmmaking, creando contenido para marcas. Después de eso empezamos a ayudar a empresas. Ahorita estamos ayudando a migrantes latinos a poder hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo sin tener que esperar que alguien los salve. Todos tenemos dones y talentos, todos tenemos habilidades, todos tenemos maneras de poder impactar a otros, impactar al mundo, sea cual sea. Asimismo, como tú tienes un gusto, un talento, tienes una pasión, existen miles y millones de personas que tienen esa misma pasión y que de alguna manera quisieran estar donde tú estás. Y tú eres un referente para ellos, ¿sí? Muchos latinos nos buscan a nosotros, muchos migrantes nos buscan a nosotros porque vieron ese proceso desde que iniciamos hace 2 años, que literal empezamos en redes sociales desde cero, o sea, sin nada. Yo ya venía desde el 2020 haciéndole, pero nunca tenía resultados porque no tenía estrategia, no tenía mentalidad, no tenía contexto, no tenía muchas cosas que uno necesita si quiere tener esos resultados. Y yo lo único que en realidad tenía era mi mentalidad, mi forma de pensar, porque yo siempre, siempre, siempre he tenido claro que yo la voy a romper y que voy a hacer realidad mis sueños y todo, y así va a ser. La única diferencia con el Julián de ahora y el Julián de antes es el cambio de identidad. Porque puede que tú tengas el conocimiento, puede que tú tengas las habilidades, puede que tú sepas muchísimo de leyes universales, de la ley de la atracción, de la ley de la manifestación, del mentalismo, de causa y efecto, bla, 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 bla. Pero sí hay algo, parce, y es algo, es un cliccito que uno como ser humano tiene que hacer. Y si tú entiendes esto, si tú de verdad logras implementar esto a tu vida, interiorizarlo y hacerlo parte de ti, créeme, va a ser un clic, va a ser una volada de cabeza. Y es que tu identidad se refiere a quién tú eres o crees que eres. Muchos creemos que somos los mejores y las vamos a romper y todo, pero hay algo por dentro que es lo que siempre durante toda nuestra vida nos ha identificado y es aquello que no vemos. ¿Sí? Durante mucho tiempo yo era una persona que mendigaba amor, era una persona que le daba pena hablar con otras personas o hablarle a mujeres o salir con personas o exponerse al mundo. Le daba pena muchas cosas que aparentemente yo creía que no. Y yo decía como, no, yo sí sé en redes sociales y salía, pero igualmente dentro mío yo sabía que no era así. Yo no me sentía totalmente pleno ni seguro al hacer este tipo de cosas. Sí, yo era una persona que, como muchos de los que están aquí, yo sé que han iniciado infinidad de negocios y creían que alguno de esos negocios eran los que me iban a salvar a mí, eran los que me iban a llevar a ser millonario redes de mercadeo, productos, infoproductos, o sea, muchísimas cosas que yo me metí, franquicias.
creyendo que esa era la solución. Pero de nada me servía a mí meterme en el negocio que fuera. O sea, podía sentárseme al lado de Elon Musk y decirme cómo tenía que hacer las cosas. Pero yo por dentro creía que no lo iba a poder hacer. Creía que no era lo suficiente. No lo veía real, no lo veía posible. Aparentemente, con mi speech de lucha por tus sueños, logra todo lo que quieres, sal de esa zona de confort, siempre estaba el, la identidad o la falsa identidad que había dentro de mí que me hizo creer que, que eso no era posible. Yo cómo cambié esa identidad, entendiéndola, primero reconociéndola. Yo no puedo cambiar algo si no sé cuál es el problema, ¿sí? En el momento en el que yo identifiqué que esa identidad, que esa invalidez, que esa inferioridad existía, yo tuve que elegir una solución constante. No es un tema de listo, ya no soy inseguro y ya se acabó. No. Eso se llama reprogramar tu subconsciente. ¿Sí? Quitar paradigmas, todas esas creencias que tú tienes en tu cabeza que aparentemente crees que son ciertas o quisieras que no fueran ciertas, pero sabes que están ahí, son cosas que te instauraron en la cabeza y que de pronto ni siquiera sabías que estaban ahí. Pero las empiezas a identificar cuando te das cuenta que tu experiencia de vida te trajo a donde tú estás hoy y que todas las decisiones que has tomado te han traído a donde estás hoy. En el momento en el que yo cambié eso y yo me dejé de identificar como una persona, un hombre, un niño huérfano, que no lo quería nadie, que era comparado con sus primos porque creía que ellos eran más porque tenían más plata o tenían a su familia completa, o creías que es que como tu papá no estaba o no sabías quién era tu papá, entonces tú no eras lo suficiente porque te habían abandonado, entonces tenías esa herida de abandono, de rechazo, y creías que no era suficiente y por eso lo escondías detrás de un speech de haz lo que quieras, lucha por tus sueños, pero simplemente era para esconder esa invalidez, esa inferioridad que tú sentías de al no haber tenido eso que hubieras querido tener. Y que aparentemente tú decías como, no, no importa, no pasa nada, yo igualmente no lo necesito. Mentira, porque eso creó en ti un trauma. Pero tienes que identificar ese trauma, tienes que entender que ese trauma está ahí para tú poder hacer algo con eso. Porque no vas a cambiar nada en ti si no sabes que existe. Sí, hay algo que Bob Proctor, que es el escritor de un libro que es súper poderoso que se llama La escalera del éxito, y habla en ese libro que existen 4 pasos o etapas en la vida de un ser humano en los cuales tú vas a poder entender cómo poder trascender problemas y traumas y creencias limitantes y lo que sea. Y uno de esos es la incompetencia consciente y la incompetencia inconsciente. Tú sabes que tienes un problema. Por ejemplo, cuando eres pequeño, tú no sabes cómo caminar, pero tampoco sabes que tienes ese problema. O sea, un niño no sabe o no entiende que debería caminar y que tiene que aprender a caminar. No, él no tiene ese problema. Entonces, es una incompetencia porque no sabe caminar, pero tampoco sabe que lo necesita. ¿Sí? Entonces, hay personas que necesitan un cambio de mentalidad y no saben que necesitan ese cambio de mentalidad. Entonces, tienen una incompetencia inconsciente y creen que la respuesta puede estar por fuera. Hay otras personas que tienen una incompetencia consciente y es, ok, yo sé que tengo un problema de mentalidad. En este momento muchos de ustedes han descubierto que lo que tienen que hacer para cambiar su realidad es cambiar sus paradigmas. Entonces pasó de ser una incompetencia inconsciente porque tenían ese problema, que es lo que no los ha permitido dejar crecer, y no lo sabían. Ahora tienen ese mismo problema porque eso es lo que no les permite crecer, pero ya saben que tienen ese problema, ¿sí? Entonces es la incompetencia consciente. Entonces, cuando tú entiendes eso, ya sabes que tienes un problema y sabes que tienes que trabajar en eso, pero no sabes cómo. Es, por ejemplo, voy por la calle, se me desamarran los cordones y yo no me sé amarrar los cordones. Entonces, ok, sé que tengo un problema, pero no sé cómo solucionarlo. ¿Sí? Ya sabes que tienes un problema por lo menos. Y pasa, el siguiente paso, la siguiente etapa es la competencia consciente. Y es, ok, tengo ese problema con mis zapatos, tengo que solucionarlo, entonces ya sé cómo hacerlo y cada vez que se me desamarren los zapatos, tengo que amarrarlos, tengo que amarrarlos, tengo que amarrarlos, ¿sí? Entonces, es lo mismo que pasa cuando tú aprendes a manejar un carro o lo que sea.
Tú vas cuando las primeras veces sabes que, por ejemplo, sacas muy rápido el clutch. Entonces sacas el clutch y se te apaga el carro y te cacarea y es como, pucha. Sabes que tienes ese mismo problema y todo el tiempo tienes ese problema, ese problema, ese problema, ese problema. El carro se te apaga, se te apaga, se te apaga. ¿Qué tienes que hacer? Tú todo el tiempo tienes que ser consciente de sacar el clutch suave, de hacer el cambio bien hecho, de meter el cambio. Tienes que ser consciente de eso, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la repetición de esa acción con el clutch te va a permitir a ti solucionar ese problema, ¿sí? Porque como eres consciente y lo vas a hacer con cuidado, ya vas a hacer bien el cambio de clutch. ¿Qué pasa? Hay personas que no saben que tienen que sacar pasito el clutch. Entonces tienen una incompetencia consciente. Saben que tienen ese problema, ¿vale? Pero no saben cómo, no saben por qué se les apaga el carro. El siguiente y último paso, que es al que todos tenemos que llegar para poder cambiar un paradigma o reprogramar tu subconsciente, cambiar esa creencia que no te permite crecer, es, tú ya sabes que el carro se apaga si no sacas bien el clutch. Pero como lo has hecho tantas veces a través de la conciencia, viene el último paso que es la competencia inconsciente. Y es, ok, tengo que hacer esto para que no se me apague este carro. Ya, como lo repetí tantas veces y lo hice tantas veces, el carro ya no se me apaga. Porque yo inconscientemente ya sé en qué momento sacar o apretar el clutch. ¿Sí me hago entender? Ya sabes exactamente en qué momento es que lo tienes que hacer. Y como ya sabes que lo tienes que hacer, tu mente ya no necesita que tú estés pensando, ay, tengo que sacarlo con cuidado, con cuidado. No, ¿sí ven? Y es lo mismo que pasa cuando ya aprendes a manejar. Tú te subes al carro y haces una serie repetitiva de acciones que antes no hacías. Prender las luces, ponerte el cinturón, arreglar los espejos, ta, 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 ta. ¿Ven? Al principio tenían que tener cuidado de todas estas cosas porque podían ocasionar un accidente o les podían poner una multa o lo que fuera. Pero como lo hicieron tantas veces, ya lo hacen inconscientemente. Eso es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Sabemos que tenemos un problema, por ejemplo, un problema de comunicación y sé que no me puedo comunicar bien frente a la cámara. ¿Qué tengo que hacer para solucionar ese problema si ya sé cuál es la solución? Entonces, lo único que tengo que hacer es hacerlo. Literal, no tienes nada más que hacer. Sabes que la única forma en la cual tú puedes superar ese temor, ese miedo, esa incompetencia que tienes frente a la cámara es haciéndolo. Conscientemente tienes que coger el celular y empezar a grabar, y a grabar, y a grabar, y a grabar. Y ese problema va a llegar a un punto en el que tú no tienes que estar pendiente de, pucha, tengo que mirar aquí, tengo que hablar así, y tengo que decir esto, no, ya lo vas a hacer con plena confianza. Ya no vas a tener la preocupación de que salga bien, ya va a salir bien. Y eso es lo mismo que pasa en cada una de las áreas de tu vida. Cuando tú desarrollas habilidades a través de la serie continuada de acciones, cuando tú desarrollas confianza contigo mismo a través de la serie repetitiva de acciones, tú vas a empezar a cambiar esos paradigmas que te hacían creer que no era posible. Lo mismo que pasa en el gimnasio. Tú quieres cambiar tu cuerpo, ¿cierto? La única forma de cambiar tu cuerpo es yendo al gimnasio, ¿cierto? Entonces, cuando tú cambias tu cuerpo y lo haces repetitivamente, eso va a crear en tu inconsciente y en tu subconsciente un mensaje de que sí puedes cambiar algo en ti. Eso va a elevar tu autoconfianza, eso te va a hacer sentir más seguro y eso te va a permitir actuar de una manera muchísimo más acertada en cualquier situación. Enfrentar problemas que aparentemente eran más difíciles, ya no van a ser tan difíciles, porque tú has desarrollado tu voluntad y tu carácter a tal forma y a tal punto de que esto ya no te afecte. ¿Ves? Entonces, cuando yo entendí eso y yo empecé a aplicar eso cada uno de los días de mi vida y empecé a ser consciente de que yo tengo que repetidamente decirme y hacerme cosas que me acerquen hacia ese objetivo, empezó a cambiar mi vida. Y ahí fue cuando empezaron a cambiar los resultados. Y los resultados de cómo tú también te sientes, porque es de donde parte todo el cambio. Si tú te sigues sintiendo esa misma persona, si tú no miras para atrás y dices como, wow, sí he cambiado, ahora soy otro ser humano, ahora soy otra persona, ahí no va a haber un progreso, porque simplemente lo único que estás haciendo es moviéndote. Entonces es lo mismo, es como si tú supieras que tienes que cavar aquí y lo único que estás haciendo es cavando allá, porque acá está el tesoro, pero tú dices, cambia eso, cambia esa identidad de creer que el tesoro está ahí.
Cambia la identidad de creer que todo lo que has venido haciendo durante toda tu vida te va a dar un resultado diferente, porque si estás donde estás y no estás satisfecho con lo que tienes, es porque eso no quiere y no te va a dar el resultado que tú quieres. No te va a acercar a donde tú quieres estar. ¿Por qué? Porque si no ya estarías ahí. Entonces, como decía Albert Einstein, no puedes esperar tener resultados diferentes haciendo y siendo siempre el mismo. Entonces, nada, mi mensaje de hoy es ese. Simplemente piénsenlo, vuélense la cabeza repitiendo este video varias veces y entiendan que de verdad la única forma para salir de la situación en la que estás es cambiando quién eres, no cambiando lo que haces. ¿Listo? Entonces, nada, una vez más, un gusto tenerlos por acá. Es para mí un placer poder compartir esta información. De todo corazón les comparto esto que a mí me ha funcionado, me ha traído a donde estoy, me ha permitido poder vivir en el lugar que quiero vivir, poder tener mi propia empresa, no tener que tener un empleo, no tener que rendirle cuentas a nadie, poder tener la libertad de tiempo, dinero y expresión en todo su esplendor. Y yo sé que cualquiera de ustedes lo puede lograr. ¿Vale? Entonces, nada, recuerden también que es súper importante tener muy, muy claro que la única forma, una de las formas para tú también cambiar tu identidad es cambiando tus hábitos y tu entorno, tu contexto, las personas con las que te rodeas, con las que hablas, con las que te juntas, a las que escuchas, a las que miras. Esas personas están impactando en tu subconsciente cada día. Asimismo, como a través de la repetición continuada de acciones en el gimnasio, crean un resultado, causa, efecto. Igualmente, todo tu entorno y todas las conversaciones y todos los hábitos y todas las cosas repetitivas que estás haciendo dentro de tu entorno están impactando en tu subconsciente y están impactando en tu vida. Entonces, si quieres cambiarlo, tienes que cambiar de ese entorno. ¿Listo? Tienes que cambiar de ese contexto para poder acercarte más a tu vida. Si quieren, me pueden seguir en juli.sure. Sure se escribe. Ahí en Instagram estaré compartiendo información de valor todo el tiempo. Estaré enfocado en poder ayudar a latinos migrantes que quieren salir de la situación en donde están, que saben que están hechos para cosas más grandes, que saben que quieren cambiar su vida, que quieren ayudar a su familia, que quieren que su familia se sientan orgullosos realmente de ustedes y que puedan poner las manos al fuego porque ustedes serían capaces de lograr lo que quisieran lograr. ¿Listo? Entonces nada, nos vemos allá y nos vemos en un próximo video también. Chao, chao.